Nuevamente aquí en un episodio más de Sal y Pimienta Fiscal. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante, quizás uno de los temas que pocas veces son abordados por los especialistas, pero que tiene rotunda importancia en las administraciones tributarias. Y hoy vamos a hablar de lo que es la formación tributaria, lo que es la formación fiscal, la importancia de tener y contar con ciudadanos formados en el cumplimiento fiscal, y no solamente en el cumplimiento fiscal, sino en un espectro mucho más amplio. Y para ello, pues tenemos invitados a dos grandes personalidades de la administración tributaria, al licenciado Fernando Martínez Cos, socio director de Digital Signature, quien nos acompaña el día de hoy con toda la experiencia que representa el haber estado colaborando en el Servicio de Administración Tributaria, liderando el programa de civismo fiscal. Y también vamos a contar con una personalidad muy relevante, que es Alejandro Juárez. Él es pedagogo y además incursionó también en el Servicio de Administración Tributaria, llevando a cabo y liderando programas formativos. Actualmente, Alejandro Juárez se desempeña en el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, llevando a cabo programas en todas las administraciones tributarias, específicamente en las latinoamericanas, formalizando y llevando a cabo estos programas de formación ciudadana y de formación fiscal. Pues no vamos a hacer más preámbulo, vamos a entrar ya en materia y en terreno. Para empezar, me gustaría saber tu opinión, Alejandro. ¿Qué opinas acerca de esta tarea que es la formación fiscal, la formación del cumplimiento tributario? Muchas gracias, Dolores. Muchas gracias al equipo de Digital Signature por la invitación. Es un gusto para mí, en nombre del CIAT, poder acompañarlos el día de hoy en el tema que se está presentando. Para contestar tu pregunta, podríamos hacerlo desde por lo menos 2 o 3 enfoques. Uno tendría que ver con las razones históricas que han motivado la creación o el fomento de los enfoques de formación ciudadana o de formación de contribuyentes, desde el momento en que las administraciones tributarias en los sistemas tributarios se comprendió que no bastaba con tratar de incentivar al ciudadano a cumplir sus obligaciones de manera correcta y oportuna. Había mucho más de fondo que tenía que ver con el hecho de que el ciudadano pueda comprender para qué servían sus contribuciones, para qué servían sus impuestos y el por qué necesitábamos un compromiso de mayor envergadura. Y eso, con el paso del tiempo, fue tomando diferentes direcciones. En algunos casos nos referimos a la formación ciudadana cuando estamos hablando de las personas físicas, pero nos referimos al tax moral desde los modelos conceptuales de la OCDE cuando se habla del cumplimiento tributario de las grandes empresas. Y pareciera que estos dos temas no se tocan, porque por un lado, a las grandes empresas les ofrecemos muchísimas facilidades, incluyendo atractivos planes desde la lógica de los incentivos, y pareciera ser que a las personas físicas no les estamos dando el mismo portafolio de posibilidades, lo cual es controversial. Pero aquí de fondo lo que subyace es una preocupación auténtica por compartir con la ciudadanía el hecho de que la obligación de pagar impuestos corresponde con un compromiso que está establecido en el marco constitucional prácticamente de todos nuestros países, pero que por otro lado es igualmente relevante que los ciudadanos puedan comprender la importancia de sus impuestos a partir del uso que se le da a ese dinero. No basta con que sepan que tienen que pagar. Nos gustaría fomentar y colocar en el lenguaje cotidiano y en la retórica ciudadana el hecho de que ellos puedan también asumir la responsabilidad de que entiendan cuál es el uso y el destino que se le da a estos recursos. De repente podríamos encontrar países donde los temas de transparencia fiscal aún representan muchas oportunidades, pero también tenemos otras naciones que están sumamente avanzadas, en donde tenemos figuras como el presupuesto participativo, los recursos públicos que se vuelven materia de transparencia a partir de portales públicos de gasto a nivel municipal, regional o nacional, y eso provoca que la gente se involucre mucho más en participar, pagando y también pidiendo cuentas, Lolita. Y pues esto que mencionas es rotundo, es muy importante, sobre todo porque estamos hablando de ciudadanos conscientes. Cuando tú haces referencia a ciudadanos comprometidos o ciudadanos que conocen y están asociando no solamente sus derechos, sino también sus obligaciones, en el sentido de que pueden
solicitar el rendimiento de cuentas, ¿no? Entonces estamos hablando como que de un binomio ahí entre derechos y obligaciones. En ese sentido, licenciado Fer, usted que estuvo coordinando y llevando a cabo el programa de cultura contributiva, ¿cuál fue su experiencia de este programa dentro de la institución del Servicio de Administración Tributaria? Bien, gracias Lolita. Primero, Alex, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y sobre todo en tu rol de director de desarrollo y talento humano en las administraciones tributarias. Yo tengo muy presente cómo las administraciones tributarias en estos 15 años que fui responsable de estos programas de cultura contributiva, cómo había una ocupación de parte de las diferentes administraciones tributarias no solamente en formar contribuyentes o hacer conciencia de la obligación tributaria y de participación que tenían que hacer como parte de un contrato social que los obliga. Y concretamente veíamos una clara distinción entre la cultura anglosajona, que esa también tú la conoces, y en donde el cumplimiento de una obligación es como parte ya de su formación. Sin embargo, en la experiencia que me correspondió emprender en el Servicio de Administración Tributaria, concretamente yo identificaba una ausencia muy grande de contenidos didácticos y formativos en toda la parte de formación del individuo en la educación. Y concretamente un giro que le dimos a este programa fue identificar las menciones negativas que desafortunadamente había en los contenidos educativos que los maestros daban en las aulas de clase, patrocinadas por los contribuyentes que cumplen, en donde pues, se veían menciones que no favorecían la formación, y aquí me refiero, y tú eres experto en no yo, la formación de individuos responsables al concluir su parte que, pues aquí Lolita es la experta, la parte formativa del individuo, no cuando ya se convierte en un contribuyente activo para la administración tributaria. Vi un esfuerzo muy, muy fuerte de parte de las diferentes administraciones tributarias con un enfoque didáctico en niños, con enfoque didáctico en adolescentes y pues ya en estudiantes ya a punto de incorporarse a su vida activa de ciudadanos cumpliendo obligaciones. Aquí creo que es bien importante que tú nos digas hoy qué rol están teniendo las administraciones tributarias o qué visión. Yo recuerdo que hasta se creamos una competencia de personajes. Tengo muy presente el fiscalito mexicano o el leoncillo brasileño, en donde nos jugábamos en esta época mundialista, nos jugábamos el balón a ver quién era más creativo en crear cosas, o materiales didácticos como los que hacía Argentina de juegos con tecnología, Alex, que verdaderamente me parecían extraordinarios para formar individuos. Incluso un esfuerzo en Argentina que me encantó, es un museo de niños en donde se les explicaba de manera didáctica cuál era el flujo del dinero para que pudiera haber un beneficio social. ¿Tú qué has visto? ¿Cuál es la tendencia que ahorita nos toca en este entorno de la inteligencia artificial y de la transparencia gubernamental? Pero creo que al final del día hay que tener ciudadanos comprometidos con su país y sobre todo con su contribución. Esa es una pregunta que una vez más nos hace exhibir nuestra vejez, Fernando, porque no únicamente esos recuerdos que traes son vigentes, sino te acordarás que nosotros compartimos, tú y yo, la experiencia del video que hicimos con el video de Cacao, donde creamos otro personaje que era un hipopótamo, ¿te acuerdas? Y que Correcto. también tuvimos otro proyecto que lo hicimos con una asociación civil que era DESEM, el de Desarrollo Empresarial Mexicano, ¿te acuerdas? Correcto. Estos dos son ejemplos en realidad de que las administraciones tributarias desde hace muchísimos años han tratado de tener una interacción con otros actores de la sociedad que tienen un rol fundamental en donde aquí lo debemos de compartir. Ya mencionaste la experiencia brasileña, ya mencionaste la experiencia argentina, te voy a mencionar otras dos. Guatemala tiene una experiencia fabulosa porque está produciendo material editorial impreso en lenguas mayas, lo que a mí me parece súper bueno porque estamos quitándonos de la comodidad de decir el español es nuestra lengua oficial y por lo tanto toda la gente tiene que cumplir sus obligaciones en español. No, Guatemala
ha dado un ejemplo muy bueno produciendo materiales de ciudadanía y difusión fiscal en Maya. Después tienes experiencias como Perú. Perú también tiene unas experiencias riquísimas produciendo material editorial que están acordes a los niveles educativos, educación básica, educación media y educación avanzada. Con los colegas del IAT en Perú he tenido la oportunidad de compartir algunos ejercicios, me comparten sus materiales y hay un gran esfuerzo didáctico. Y ahora que mencionas a Brasil, Brasil destaca en particular por los núcleos de educación fiscal, los famosos NEF, que existen prácticamente desde principios de los 90. Brasil y México fueron pioneros. En México uno de los pioneros fue la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo recientemente pregunté a los colegas en el SAT hace poco qué había pasado con los núcleos de atención fiscal y prácticamente desaparecieron. No están activos en México, pero en Brasil siguen siendo una figura de apoyo muy importante. Y platicando con la colega responsable de este proyecto en Brasil, en Guatemala, hace poco que estuvimos juntos, era muy interesante la perspectiva que los colegas tenían, porque lo que ellos dicen es que los núcleos de atención fiscal se han convertido también en un espacio de interacción social con la comunidad que está interesada en los temas públicos, no únicamente los impuestos, sino en los temas públicos. Y aquí es donde, cuando tú dijiste contenidos, tenemos que poner el dedo en la llaga, porque la materia fiscal ha tenido que ver con ampliar los contenidos. Te voy a dar algunos ejemplos. Entender el tema de tributación desde la perspectiva de derechos humanos. Una de las cosas que yo observo de manera contemporánea es que en todo el mundo hemos creado nuevas obligaciones para el contribuyente, obligaciones informativas, dar datos de sí y de terceros, compartir incluso biométricos, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que los amigos que nos escuchan seguramente entienden. Y eso desde mi punto de vista muy personal, yo me hago responsable de lo que digo, yo creo que está creando una contradicción. Estamos ampliando el marco de obligaciones, pero yo creo que estamos provocando una reducción al marco de derechos. Pareciera ser que por un lado una autoridad tributaria puede tener 10, 12, 15 años para auditarme, pero yo voy a tener solamente una oportunidad para hacer una corrección fiscal. No sé si me explico. Entonces, esto por supuesto deslegitima el rol de fomento del cumplimiento desde una administración tributaria cuando le estamos ofreciendo menor posibilidad de tener un correcto cumplimiento o le estamos incrementando el propio costo de cumplimiento. La factura electrónica es otro ejemplo. Si nosotros nos ponemos a pensar en un grupo hotelero, el que ustedes quieran, no voy a decir marcas para no comprometer a nadie, pero imagínense un grupo que tiene presencia en 15 países en América Latina, un grupo turístico hotelero que tiene presencia en 15 países. Bueno, en América Latina ya tenemos casi 18 países con factura electrónica, pero en esos 15 existe la factura e imagínense al director financiero y de tributos de ese grupo empresarial dedicado al turismo. Se tiene que hacer bolas con 17 o 15 modelos de factura electrónica diferentes, porque aunque todos tenemos factura, no se parecen, cumplen el mismo propósito, pero yo podría decir que no se parecen uno entre otro por lo menos en partes sustanciales para convertirlo en un modelo lógico de comprensión para quien tiene que cumplir esa obligación. Y luego, si lo pensamos eso en operaciones fiscales más complejas, como utilizar la información de la factura con fines de establecer operaciones entre partes relacionadas, que se puede volver más complejo cuando hablamos de fiscalización internacional, convenios de doble imposición, tratados para evitar la doble imposición y precios de transferencia, entonces significa que nuestro negocio cada vez se ha ido sofisticando más, pero le estamos pidiendo al ciudadano que cumpla bien. Significa que cuando hablamos de contenido, los contenidos se están amplificando, las obligaciones se están ampliando, pero el ciudadano es el mismo. Es el mismo que tiene rezagos educativos país. Los niveles educativos de rezago en América Latina son sustancialmente relevantes. Pensémonos desde una perspectiva de la cultura del cumplimiento. Yo recuerdo hace muchos años en un país desarrollado, hacían encuestas donde un país de alto cumplimiento, voluntario, 90, 95%, y le hacían encuestas a los ciudadanos. Si usted pudiera evadir los impuestos, ¿lo haría? El 80% contestaba que sí lo harían. ¿Por qué no lo hacían? Bueno, porque el ciudadano percibía un sistema coherente, un sistema en donde tenía un retorno por sus impuestos en la calidad de los servicios. Y por otro lado, se sentía ampliamente vigilado. Sabía que si no cumplía y la autoridad tributaria le caía encima, le iba a caer con todo. Entonces, esto ha provocado que nosotros tengamos como que un quiebre conceptual
desde lo que tratamos de construir en los sistemas tributarios, pero tenemos otro quiebre moral desde lo que percibimos en la cultura ciudadana y no hemos logrado compatibilizar eso. Para mí el problema mayúsculo tiene que ver con la informalidad. En México, alguna jefa del SAT, yo recuerdo en una entrevista, reconocía a la informalidad en México en 50%. Otro colega autoridad en Perú la reconocía en 52%. Y hay otro país por ahí, que si no me lo van a creer, anda en el 70% de informalidad. Entonces, no me digan que no tenemos mucho que hacer cuando ese es el target de la ciudadanía fiscal. Ese es el target de formar ciudadanos. Porque a los que ya tengo cautivos, ¿por qué estoy haciendo un esfuerzo con los que ya tengo cautivos y me están pagando? Hay que forzarnos a ver hacia las audiencias que están generando ingresos a través de la economía informal, a través del uso de las herramientas de Marketplace, Facebook y cualquier otra que ustedes se imaginen, donde están generando ingresos, y además ahora con los medios de pago electrónico sí sabemos quiénes son. Sí sabemos quiénes son, sí sabemos dónde están, y ahora en el caso de México, con el registro telefónico, todavía más. Entonces, yo creo que tenemos ahora mucho más instrumentos para poder empujar la formalización, pero también debemos entender algo que en algunos espacios ha sido polémico con otros colegas de organismos internacionales. La formalización, en mi opinión, no es únicamente responsabilidad de las administraciones tributarias. La formalización debe ser una política de Estado. Debemos formalizar a los ciudadanos en temas de seguridad pública, en temas de seguridad social, en temas de higiene y salud en general, que estén en los registros públicos para que puedan tener acceso a cuentas bancarias, para que puedan tener acceso a servicios financieros, a un montón de posibilidades por el hecho de estar formalizados. Ahí la responsabilidad no es únicamente de las autoridades tributarias, es autoridad de todos los entes públicos de una nación e incluso del mundo empresarial. Si el mundo empresarial quiere captar más clientes, quiere tener una relación más eficiente, quiere tener un mejor control de sus créditos y débitos en materia de consumo, bueno, una de las oportunidades que hay es el hecho de que sus clientes participen más en el circuito formal de la economía. Y los contenidos no terminan ahí. ¿Por qué? Porque en el marco de derechos, algo que llegó como 620, la música que llegó para quedarse, es el tema de género, tributación y género. Con los colegas brasileños, con un experto en Brasil, un abogado, mi colega me decía, el tema ahorita en Brasil es el asunto de género. ¿Por qué? Porque los grupos sociales están sumamente involucrados con el tema de las políticas de género desde el punto de vista de la tributación. Y entonces ahí la pregunta es, desde la perspectiva de género, ¿debe ser un descuento? ¿Debe ser un crédito? ¿Debe de haber un estímulo? ¿Debe ser un retorno? ¿Debe ser una devolución? ¿Qué debe ser una política aplicada desde la administración tributaria pensando en género? Es sumamente complejo. ¿Por qué? Porque en temas de género tampoco tenemos una perspectiva conceptual lo suficientemente robusta para saber qué hacer con eso. Dicho con toda humildad, en las administraciones tributarias no somos expertos en género. Estamos contribuyendo ahí con algo que es fundamental. Tenemos los datos. Y si la pregunta es quién paga más impuestos, hombres o mujeres, creo que ahí sí podemos contribuir. Y ese es parte de uno de los estudios que nosotros hemos publicado. Perdón que me extendí mucho en esta respuesta. No te preocupes. No, muy vasta tu exposición, con muchos elementos. Yo ahí rescato varias cosas. Efectivamente, lo que señalas tú acerca de esta dualidad que existe en la carga administrativa cada vez más pesada para las empresas, ya no tanto para las personas físicas, pero pues aquí el licenciado Fer no me dejará mentir. O sea, la carga, realmente el compliance es muy fuerte y muy agresivo para las personas morales. Como tú bien señalas, la mayor parte de las personas físicas somos cautivos y pues no tenemos tanto problema. Sin embargo, para una persona moral, el cumplimiento es cada vez más complicado. Y aquí llegamos a este tema, al tema de la formación ciudadana, pero al tema de la formación ciudadana comprometida y participativa, que es algo de lo que estuviste manejando mucho en estos ejes de los que nos acabas de señalar, ¿no? Entonces, estamos hablando de una participación ciudadana de aquel sujeto que está formado y que entiende el porqué de los impuestos o el por qué tiene que pagar impuestos, pero que entra en contradicción en el momento en que ve toda esta carga administrativa y toda esta serie de contenidos y elementos que de repente bombardean y que no sabe de repente por dónde cumplir. Y como tú bien dices, o cumplimos porque hay un mandato constitucional o cumplimos porque nuestra propia administración tributaria es coercitiva, ¿no? Entonces ahí es un tema de análisis ver
porque el contribuyente cumple, que ya nos dabas algunos parámetros. Y también de este tema de la informalidad, ¿para qué sirve la formación fiscal, no? Y es uno de los grandes temas que seguramente aquí el Insabofer seguramente podrá darnos alguna opinión acerca de estos elementos educativos, estos elementos formativos para combatir la informalidad. Sí, Lolita, yo creo que aquí, déjame te actualizo el dato, estimado Alex. En México estamos al 55% de informalidad, ha crecido desafortunadamente. Y un poco trayéndolo este tema de cultura contributiva, al menos en la experiencia que tuve la fortuna de hacer dentro del Servicio de Administración Tributaria, hay una competencia clarísima entre lo que es la administración tributaria solicitando requisitos para cumplir este tema que tú perfectamente bien nos compartías. Y por el otro lado, un ciudadano que busca generar ingresos. Y lo más sencillo para el ciudadano es generar ingresos dentro de la economía oscura o negra, es decir, donde no hay requisitos, donde no hay obligaciones, donde no soy vigilado. Sin embargo, yo creo que el gran reto, al menos lo veo claramente en México, es cómo ese ciudadano que hoy vive en la informalidad, cómo pasa a la formalidad, pero con esquemas simples, esquemas sencillos que le permitan cumplir voluntariamente con sus obligaciones, no por el hecho de sentirse vigilado. Aquí hay algo que tengo como una experiencia en esto que tú bien comentabas de los años que tenemos ya en estos temas de gestión tributaria, que al comentar este tema en uno de los foros de la OSD, concretamente los países nórdicos, nos preocupaban que por qué a los latinoamericanos nos ocupaba el tema de formación e información tributaria, al menos el caso mexicano. Dicen, pero ¿por qué les interesa si la gente sabe que tiene que cumplir? Desafortunadamente creo que al menos la asignatura en México, ya en estos años que tengo de estar del lado de la iniciativa privada, veo que se crea un vacío en donde el ciudadano, el que cumple, pues de pronto tiene esta exigencia que tú perfectamente planteas de cómo ver reflejado en sus impuestos. Y lo combino con el comentario que me hicieron las gentes de administraciones tributarias nórdicas. Dicen, pues es que si no se paga, no hay salud. Si no se paga, no hay calles. Si no se paga, no hay seguridad. Creo que ese es un vacío que se ha creado, al menos aquí en México, en donde ya no hay un razonamiento del para qué sirve el impuesto que estoy pagando. Y sobre todo, déjame decirte, en un focus group que seguramente se acuerda Lolita, de pronto teníamos el gran tema de por qué un docente no tenía ni siquiera claro, un docente pagado con ingresos públicos, no tenía claridad de dónde provenía el pago de su impuesto. O sea, ¿para qué? ¿De dónde? ¿Quién me paga? Pues él creía que el propio gobierno, un docente de educación básica, Lolita, y ahí me corrige, en los focus groups que hicimos en el centro del país, mencionaba claramente, no, pues a mí si yo no fuera a pagar impuestos, yo no los pagaba, pues ¿para qué los pago? Dice, yo no quisiera. Entonces, si eso lo permeamos en una economía como la mexicana, pues evidentemente traes contenidos, traes a un funcionario pagado con ingresos públicos que carece de los elementos básicos para formar a un ciudadano que posteriormente sea consciente, y yo te diría que posteriormente entienda estos temas, que es bien complejo, de transparencia, de género, de equidad tributaria. Es bien complejo cuando tienes un ciudadano que en promedio escasamente está rebasando los 9 años de educación básica. Es bien complejo. ¿Por qué? Porque el nivel de entendimiento y algo que comprendimos, o al menos en esa etapa que fui responsable, el lenguaje con el que comunicamos las cosas, las administraciones tributarias, no suele ser el que verdaderamente sea comprendido por un ciudadano. Alejamos al ciudadano con la terminología, alejamos al ciudadano con el pago, alejamos al ciudadano y pues nos metemos en este tema que hoy el resultado es la informalidad en México, Alex, ha crecido y ha crecido por esa competencia descomunal entre cumple requisitos en materia regulatoria que te imponen todas las dependencias del gobierno contra la facilidad de estar vendiendo en la informalidad. Aquí lo que hay que reconocer es que
si ya sabemos cuáles son el problema o los problemas, deberíamos empezar a construir soluciones contextuales. Quizá tengamos diferentes segmentos de la población que no cumplen por diferentes razones. Te ponía el ejemplo de Guatemala. Si tengo pueblos originarios con lenguas originarias, quizá pensemos optimistamente. Su primera resistencia no tiene que ver con no querer pagar. Quizá su primera resistencia tiene que ver con el poco conocimiento sobre lo que es un sistema tributario y por qué es importante que ellos participen. Entonces yo creo que ahí se puede diseñar un tipo de estrategias. Pero nos podemos ir con el tema de las empresas también. Tenemos grandes empresas y ahorita cuando hablábamos del tema de las dificultades que las empresas están enfrentando hoy en día, no únicamente en México, en cualquier lugar del mundo, también tenemos que intentar ser medianamente objetivos. Esto ha pasado porque la mula no era arisca. En el tema del mundo empresarial, las administraciones tributarias también enfrentaron problemas muy importantes en el tema del cumplimiento. Y tenemos actores sociales que se han vuelto actores políticos que están tratando de colocar el mensaje de no cumplas. ¿Por qué? Porque están calificando a sus respectivos gobiernos con una valoración negativa, pero su valoración personal la quieren convertir en un valor público o en un antivalor público y eso no abona en nada a hacer ciudadanía. Entonces ahí tenemos que tener otro tipo de estrategias completamente diferentes. Me hiciste recordar ahora los casos que tienen que ver con la revelación de datos de paraísos fiscales, los Panama Papers, la lista Clinton, en fin, N casos que existen con relación al tema del ocultamiento de fuentes de riquezas con fines de evadir el pago de impuestos. Y al mismo tiempo está un caso muy famoso que empezó hace 4 o 5 años, que fue el caso de Shakira con la administración española, que fue sancionada donde se le aplica el criterio de residencia fiscal por tener 185 días. Se aventaron un juicio de 4 o 5 años y finalmente la Corte en España ha resuelto que la autoridad tributaria no logra demostrar plenamente que Shakira está en ese supuesto de la residencia fiscal, por lo menos para el ejercicio que se le imputa, y ordenan la devolución de cerca de 60 millones de euros. Entonces, imagínate aquí, si nosotros estamos tratando de comprender por qué la gente no paga, entonces hay que entender que no puede haber un trato homogéneo para identificar las razones del no pago. Y entonces esto es como un cubo de Tetris. Hay que tratar de identificar qué lo motiva para tratar de construir cómo lo solucionamos. Y entonces seguramente tú recordarás que de ahí nacen los regímenes simplificados, donde tratamos de que los regímenes simplificados sean una forma de facilitación. Y bueno, si ves el caso de América Latina, desde Argentina hasta México, todos tenemos regímenes simplificados. En unos han funcionado bien, en otros medianamente mejor, en otros no han logrado cuajar porque se convirtieron en una forma de enanismo fiscal para personas que no tendrían por qué estar en esos regímenes, pero utilizaron esa figura. Y entonces, si nosotros nos vamos a meter y reconocer el problema de formar ciudadanía, quizá el asunto de la informalidad es al mismo tiempo una causa y es al mismo tiempo un efecto. Entonces, veamos cuáles son las variables de la causa para entender cuáles son los factores como resultado. Y entonces ahí tratar de crear una amalgama en donde creemos una sinergia que evite la confrontación entre un sistema tributario y sus ciudadanos. A mí me preocupa mucho porque creo que en los países en vías de desarrollo, y no es únicamente América Latina, yo creo que es algo que va a pasar en África, yo creo que va a pasar en Oriente Medio y va a pasar en Asia, es el hecho de que la ciudadanía va a empezar a tener un proceso de confrontación con sus respectivos gobiernos, por dos razones. Una tiene que ver con la sofisticación o complejidad del sistema tributario y la otra tiene que ver precisamente con el retorno de sus impuestos. Y yo creo que si vemos noticias alrededor del mundo, algunas tendrán que ver con el uso de los recursos públicos, otras tendrán que ver con la simple y llana corrupción, y otras tendrán que ver con el hecho de el ataque a gobiernos progresistas que, digamos, están tratando de hacer su esfuerzo y razonablemente bien o mal, están empujando una lógica de Estado diferente. Y entonces ahí el estar con poco consenso social, algo a lo que la ONU le llama cohesión social. Cuando tenemos baja cohesión social, pues entonces es muy, muy difícil tratar de construir una sola línea de acción entre el Estado y los ciudadanos. Bueno, y el Estado somos todos. Entonces, desde una autoridad tributaria y desde los ciudadanos, caminar hacia una dirección es sumamente complicado cuando nuestra cosmovisión de cómo deben ser las cosas
las conducimos. Y cuando tú hablas de cómo se ha incrementado la informalidad, yo creo que la informalidad también tiene que ver con este tema de reconocer que en el caso de la experiencia mexicana, los programas sociales han tenido mucho que ver con eso. Porque si yo tengo un segmento de población que está recibiendo programas sociales, no voy a cuestionar su eficacia, pero que los están recibiendo, estoy provocando que esas personas se salgan del ciclo formal, porque están recibiendo alguna ayuda y, dicho de otra manera, son formales, porque tengo un padrón de ellos. Tengo su nombre, tengo su CURP, tengo sus domicilios, tengo sus cines. Son formales, pero no están contribuyendo. Este es un análisis muy interesante el que nos haces, Alejandro, porque el tema de la informalidad, como bien lo señalas, no se puede tratar así a la ligera. Requiere un análisis, como tú bien dices, de todas las aristas y de todos los actores sociales y un análisis del contexto del cual estamos hablando, ¿no? Y aquí hay algo que me llama mucho la atención. Finalmente, si bien, como lo señalas, el responsable de formar ciudadanos es el Estado, aquí habría que señalar, no solamente se circunscribe a las administraciones tributarias, sino, como tú bien dices, una política de Estado. Si entonces estamos hablando de una política de Estado, estaríamos hablando de una política educativa. Y si es una política educativa, tendría que ser titulada a través justamente de la dependencia que se dedica para esto, que estaríamos hablando de la Secretaría de Educación Pública y no propiamente del Servicio de Administración Tributaria o de las administraciones tributarias en general. Y esto quizá nos puede llevar a un marco mucho más amplio, que también lo tocabas tú, que es formar ciudadanía, no solamente formar contribuyentes, no solamente formar aquel contribuyente que paga porque hay un mandato constitucional o porque tiene a la autoridad encima, sino porque entiende y comprende por qué tiene que pagar y entonces lo vinculamos con otros aspectos que tienen que ver con aquel ciudadano, que ya lo veíamos también en aquel programa de cultura tributaria LIFER, aquel ciudadano que obedece las señales de tránsito, que no se pasa los saltos, que comprende para qué son las instituciones y a qué instituciones tiene que acudir. Yo recuerdo que en aquella época nos planteábamos mucho el tema de crear ciudadanos en la materia de formación e información tributaria, pero con un sentido social, sí, efectivamente, pero también el que el estudiante, cuando terminara sus estudios profesionales, supiera saber qué trámites tenía que estar haciendo para poder desempeñar su práctica profesional. Es decir, si estamos hablando de un médico, pues poner un consultorio pues implica trámites no solamente ante las autoridades tributarias, sino ante otras autoridades, permisos sanitarios, si va a rentar un local, es decir, otra serie de obligaciones y otra serie de derechos. Y eso es lo que en algún momento nosotros en la materia, pues es lo que estábamos como que buscando, tratar de que el ciudadano no solamente comprendiera por qué tiene que pagar, sino también que entendiera que en algún momento de su vida, cuando llegara a ser una persona socialmente activa y económicamente activa, pues tendría que enfrentarse a todo este mundo que de repente veíamos que los profesionistas de pronto ni siquiera saben cómo calcular su honorario una vez que ya están ejerciendo su profesión, ¿no? Sí, efectivamente, me hiciste recordar algo cuando mencionaste este tema de la ética. Que eso también nos llevaría otros 2 días discutir eso, pero me hiciste recordar un documento que fue publicado el pasado 4 de junio. En este momento no recuerdo quién lo publicó, algún organismo de los Estados Unidos, donde se evalúa a los servidores públicos y se evalúa en 4 dimensiones. Se evalúa en calidez, competencia, hay un tercero que en este momento no recuerdo, y el cuarto es innovación. En 3 de estos 4 factores, el servidor público en los Estados Unidos salió muy bien calificado. Pero curiosamente, en el cuarto, en innovación, salieron muy mal calificados. Para mí fue un dato que me sorprendió. No quisiera saber cómo estamos en el resto del mundo, pero fue un dato que me sorprendió porque yo hubiera creído que el servicio público, en el caso de la administración pública norteamericana, tendría que tener una calificación muy alta en innovación, pero en contraste resulta ser que no. Le dediqué algún tiempo a revisar eso con más calma y bueno, me cayó otro 20 al respecto. Me cayó el 20 de que en el caso de la cultura y sociedad americana hay un altísimo compromiso de la empresa en el tema de innovación.
Las empresas son las que están aportando innovación, innovación conceptual, metodológica, tecnológica, y aquí nos encontramos herramientas como el caso de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial se ha convertido en un disruptor que va a trastocar la comprensión actual que tenemos de la ética, porque en el mundo de la educación superior estamos enfrentando un problema clave que es muchos estudiantes están siendo sorprendidos utilizando herramientas de inteligencia artificial para elaborar sus tareas o proyectos. Al principio yo era negado con el tema de la inteligencia artificial. Me he ido sensibilizando, estoy entendiendo su contribución, pero sí hay un límite ético. Y yo creo que el límite ético lo pone un filósofo polaco que ahora no me acuerdo el nombre, perdonen mi vejez. Pero este filósofo polaco lo que dice es que la inteligencia artificial puede provocar que perdamos el hábito del pensamiento crítico. Esa es una limitante que puede ser grave desde el punto de vista del alcance ético de la gestión pública de ambos lados de la trinchera, de quienes cobramos impuestos y de quien los paga. Entonces, si yo tengo un algoritmo, una herramienta que me puede ayudar a crear un algoritmo que me permita crear una estructura empresarial de lo que yo no sé nada, pero cuya estructura empresarial me va a permitir erosionar la base o pagar menos, yo creo que eso es algo que para las nuevas generaciones nativos digitales no va a ser algo, no va a ser algo Listo. moral ni éticamente cuestionable. Pero para nosotros que trabajamos de este lado, a lo mejor ni siquiera hablamos de ética y de moral, hablamos de ilegalidad. Y una vez más, encontramos un factor de choque entre los intereses del Estado y los intereses del particular. Y recuerden que tenemos ahí algunos liderazgos libertarios que son sumamente críticos y ácidos con el asunto de que el ciudadano ni siquiera debería de pagar impuestos, lo cual es por lo menos controversial. Y entonces, si yo tengo una herramienta como la inteligencia artificial, que las autoridades tributarias ya lo estamos utilizando en América Latina y en el mundo, la Unión Europea publicó no hace mucho una directiva en la Unión Europea que por lo menos impone algunas condiciones y hay una que a mí me gustó mucho. Una de estas condiciones que está en la directiva de la Unión Europea es que la inteligencia artificial no puede tomar decisiones. Es decir, siempre tendrá que haber una interfaz humana para tomar decisiones. ¿Qué significa? Que estamos poniendo unos límites racionales. La inteligencia artificial me permitirá mayor velocidad, mayor eficacia, mayor eficiencia en el procesamiento de información. Pero la decisión la tiene que seguir tomando una persona. Problema número dos. Esa persona estará lista para interactuar con una herramienta de inteligencia artificial para entender para qué le sirve y para qué no le sirve, y aunque le sirva, no la use. ¿Nuestros funcionarios están preparados para eso? Hay otra, en la Unión Europea, desde la lógica de recursos humanos, también se están poniendo nuevas directrices a la inteligencia artificial desde el punto de vista del reclutamiento y la selección. Se están prohibiendo, explícitamente se están prohibiendo el uso de algo que se llama eh, Tracking Applicant, Tracking Applicant System, sistemas de seguimiento de candidatos. ¿Qué hacen estas herramientas de IA en temas de recursos humanos? Lo que hacen es crear perfiles de las personas, mi edad, mi educación, mi cultura, mis competencias, pero al tener acceso a todos mis datos, me califica o me descalifica. Entonces, eso se vuelve igualmente grave con temas de empleabilidad, tanto en países desarrollados como en los países en vías de desarrollo. Y recordemos que en materia de finanzas públicas ya hay experiencias concretas en donde los algoritmos de inteligencia artificial tienen sesgos. En Países Bajos existe una experiencia documentada hace como unos 4 años después de la pandemia, en donde la autoridad tributaria le estuvo mandando cartas a un conjunto de ciudadanos, 5,000, 6,000 ciudadanos, donde les dice a los ciudadanos que durante el periodo de pandemia recibieron transferencias monetarias del Estado a las cuales no tenían derecho. Y por lo tanto, a partir de ese momento eran considerados defraudadores fiscales y si habían recibido 5,000 euros, ahora debían 25,000 euros y tenían una fecha límite para pagarlas. Hubo casos de suicidio por esto en Países Bajos. Pues no faltó el periodista que se metió afortunadamente, le metió la tripa hasta que encontró que lo que había ocurrido es que se había utilizado un algoritmo de inteligencia artificial para aplicar esa política pública en temas de transferencias a la ciudadanía durante el periodo de pandemia. Pero ¿qué pasó con ese grupo de 5,000, 7,000 personas?
Resultaba ser que eran personas afrodescendientes o de origen marroquí las que estaban siendo discriminadas por el algoritmo. Solamente ese segmento de población recibió ese tipo de notificación y reclamo. Imagínense cómo uno no va a desconfiar de la tecnología. ¿Me explico? Entonces, la verdad es que no podemos cuestionar la utilidad de la tecnología, pero lo que sí debemos cuestionar es quién la está usando y cómo la estamos usando. Muy bonita reflexión. Mm, nos deja pensando, porque aquí en Digital nosotros somos pro tecnología, pro innovación, pero coincidimos, ¿eh? Coincidimos en esta opinión que nos das de que efectivamente lo que debe de prevalecer es un criterio humano atrás de las decisiones de la tecnología. No sé, Ligbert, si quiere comentar algo al respecto. No, sí, Alex, digo, yo coincidiría totalmente contigo. Y hay un punto en el que te diría, si bien es cierto, hay una franca competencia, yo le suelo llamar, Alex, entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial, que al final del día te diría es la decisión humana. Aquí quiero llevarte a un punto en donde, en esta evaluación que comentas en Estados Unidos de los funcionarios, recibí un comentario por parte de un funcionario tributario del IRS, en donde un principio ético de una autoridad tributaria, especialmente la norteamericana, ellos decían, para nosotros, el funcionario debe de ser el primero que debe de cumplir con las obligaciones. Te diría que es algo en donde si, ojalá la inteligencia artificial nos ayudara a resolver los problemas de cumplimiento del propio funcionario que debe de tener la calidad moral de cobrar un impuesto cuando él cumple con sus obligaciones. Estos comportamientos o estas formas en las que actuamos socialmente, a mí me queda claro que al menos, pues no sé si tú las recuerdas, pero cuando lo intentamos hacer esto en el Servicio de Administración Tributaria, el servicio pues no quedó muy bien posicionado porque uno de los principios éticos era la autoridad que cobra debe de ser la primera que cumpla. Y ahí es donde no salimos muy bien parados. Entonces, ojalá la tecnología ayudara justamente con esos comportamientos que son humanos, van contra lo que hace una autoridad. Lo primero que tiene es que posicionarse con esa calidad para poder llevar a cabo una función a la que está obligada. Esa parte, desentrañanos, ¿tú cómo la ves en esta experiencia que has tenido internacional? Porque a mí sí, pues me llevó a muchas reflexiones bastante, te diría, complejas. ¿Por qué? Porque veo que en el comportamiento humano, especialmente cuando se trata de cumplir, y no voy a hablar de otro más que del mexicano, sí tenía un sesgo de que no puedes exigir lo que no das, y una autoridad tributaria debe de dar primero calidad moral en el cumplimiento y en la formación de los contribuyentes para poder exigir el pago de una contribución. ¿Qué piensas de eso, Alex? Bueno, aquí debo decir que no eres el único decepcionado en ciertas circunstancias, y no hablando de la administración mexicana, hablando del mundo en general. Eh, yo aplicaría aquí la de Vicente Neria y la Chacha Micaila, por amor o por la fuerza, ¿sí? ¿Qué significa? Si yo me pongo en el plan de los países nórdicos, ¿por qué le tengo que dar dando explicaciones a los ciudadanos de que tienen que pagar impuestos? Significa que tenemos un gap entre cultura ciudadana y los temas públicos en general. Olvídense de los impuestos, los temas públicos en general. Porque en una cultura como los países nórdicos, el tema del cumplimiento no es algo que se cuestione. Al igual que tú en algún foro, en algún país escandinavo, hablaba de que estaba preocupadísimo por el shadow economy. Y pues claro, uno va de metiche. ¿Y de qué tamaño es tu shadow economy? Y me dice 3%. O sea, ¿cómo 3%? Y estás preocupado por tu shadow economy, por el amor de Dios. Pero al mismo tiempo, ocurre que no es un problema de los países en desarrollo, Fer. La semana pasada tuve el gusto de participar en el curso de la OCDE que tiene que ver con lavado de activos y transferencias de recursos ilegales y flujos ilícitos financieros. Y estamos hablando con un colega retirado de la policía británica. Y entonces entre los temas que se trabajó fue el tema de las criptomonedas y el blockchain, que han sido utilizadas
para propósitos N, desde esconder riquezas, no pagar impuestos, financiar terrorismo, bla, 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 bla. Y hay un montón de variables alrededor de la tecnología blockchain y las criptomonedas. Y entonces una de las cosas que yo le comentaba a él era, bueno, a ver, tenemos que andarlos correteando para que paguen impuestos. No necesariamente sabemos quién es el verdadero tenedor de una wallet fría. Tenemos que andar correteándolos para fines de auditoría. Tenemos que andarlos correteando para fines de control de identidad y beneficiario efectivo. Dañan el medio ambiente. O sea, si ya sabemos todo esto de los criptoactivos, ¿por qué nos empeñamos en esto? Y el colega oficial me dijo que estaba yo siendo melancólico y romántico. O sea, lo que me está diciendo, esto llegó. O sea, nos guste, no nos guste, ya dañe el medio ambiente, esto llegó y nada lo va a detener. Bueno, si este es un facto, si esto es un tema de realidad, regresando a la reflexión que haces, Fernando, entonces en realidad significa que hay un conjunto de tareas a las que no podemos renunciar. Si por un lado el tema es del comportamiento ético de los funcionarios para que pongan el ejemplo, entonces aquí recurramos a los clásicos. Hay que pensar en Kahneman y la economía del comportamiento para ver cómo nos movemos como grupo y cuáles son los detonadores que la burocracia en México tiene. Y ahí está Jorge Barestein y su libro de la burocracia en México, basado en los trabajos de- no me acuerdo de quién, del italiano original que creó el tema de la burocracia, de Max Weber. Y entonces hay una de las cosas que se describen es, si nosotros lo que queremos es que la burocracia sea un grupo competente, disciplinado, capaz de resolver problemas y orientado a la función pública, pareciera ser que en realidad el reto no es tan mayúsculo. ¿Por qué no lo estamos consiguiendo? Bueno, porque hay parte de lo que los pedagogos llamaríamos el currículum oculto. Hay un conjunto de factores paralelos a lo que nosotros tratamos de promover desde la formación. Por un lado, yo le pido a la gente adentro de una organización que cumpla, que sea el ejemplo, que modele comportamientos, pero al mismo tiempo, paralelamente, están en un ciclo opaco, en un ciclo un poco perverso, como es participar en la vida política activa de un país, como es no tener un servicio de carrera en las administraciones públicas de nuestros países, como es tener una baja compensación salarial. Hay un montón de factores que le pegan al servidor público, no nos hagamos. Entonces, la pauperización del salario de los empleados públicos en los países en desarrollo es un tema grave. O sea, les pido que sean ejemplares, les pido que se envuelvan en la bandera, pero además les quiero pagar una miseria. O sea, seamos coherentes, por favor. O sea, seamos coherentes en este tema y reconozcamos que nuestros funcionarios son tan vulnerables para la corrupción o para el no cumplimiento como nuestros propios procesos lo son. Lo que significa que tenemos que invertir mucho en el control interno, en las herramientas tecnológicas, en la formación ética del personal, pero también en cuidar el entorno que los rodea. Visitar a los funcionarios públicos en sus casas, implementar herramientas como la declaración de no conflicto de interés, que en México desde hace años existía algo que se llamaba la Declaración 3 de 3, si mal no recuerdo, que una ONG impulsó hace algunos años. O sea, instrumentos los tenemos. Que le hemos aventado la pelota para adelante es otra cosa, pero herramientas técnicas y conceptuales sí disponemos de ellas. Y en el caso de los funcionarios, yo ahí sí soy absolutista. Te voy a dar mucho feedback, mucho feedback, mucho feedback, mucho feedback. Pero si después del feedback tú no me quieres hacer caso, lo que te tengo que dar es certeza. Y esa certeza después de N feedback significa que te tengo que acercar a la puerta. Suena bien feo, pero no veo otra. Porque lo que te estoy pidiendo es que cumplas y cumplas bien, porque la gente te va a ver a ti. Cuando piensa en la institución, te va a ver a ti. Y si tú no quieres, en recursos humanos decimos, si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Si no tienes con qué, te equipo. Pero si no puedes, sí, perdón, si no quieres, te voto. Perdón por el eufemismo. Muchas gracias, Alejandro, por tu reflexión. Se nos acaba el tiempo. Lástima que no podemos continuar. La verdad es que está muy interesante. Es muy grato escucharte. Este, pero sabemos que tienes otros compromisos y
y pues ya estamos en el límite de nuestro tiempo considerado, pero ¿te parece que tengamos una siguiente sesión donde podamos abordar estos tópicos y hacer como que un cierre de una conclusión de hacia dónde vamos, quiénes son los responsables, quiénes son los actores principales y hablar un poquito más de este currículum oculto y los contenidos, que es un tema bastante interesante? Agradecemos tu participación, agradecemos la participación también del licenciado Fernando Martínez Cos, y no nos queda otra que despedirnos de nuestro auditorio. No sé si quieras dar algunas palabras, Ale, y el licenciado Fer también. Yo quisiera aprovechar para hacer comercial y para aquellos que no saben qué es el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Nosotros somos un organismo no gubernamental que asocia a las administraciones tributarias de América, la América continental, desde Canadá hasta Argentina, algunos países caribeños angloparlantes. Tenemos 4 miembros africanos, tenemos 4 miembros europeos, participan activamente sin ser miembro algunos países como Azerbaiyán, la India, China, Corea del Sur, Malasia, son activos miembros observadores de nuestro organismo y nos dedicamos a la cooperación. No es mi invitación para que puedan visitar el sitio www.ciat.org y en particular revisar nuestras publicaciones, porque aquí hemos trabajado temas de ciudadanía, temas de control de obligaciones, temas de cobranza, temas de precios de transferencia, temas de factura electrónica, un amplio abanico de contenidos relativos a la gestión de tributos. Ojalá y tengamos la oportunidad de seguir conversando sobre este y otros temas. Y como siempre, es un placer ver a Fer y a todo el equipo de Digital Signature. Muchas gracias, Fer. Lipa, no sé si quieres meternos. No, claro, no, nosotros somos los agradecidos, Alex. La verdad es que una charla muy rica, muy a gusto, en esta lógica de lo que nosotros le llamamos la sal y pimienta fiscal. Tú le pusiste mucha sal, le pusiste mucha pimienta y creo que nos ha quedado algo súper interesante para darle continuidad y esperemos a quienes gozamos de su tiempo para que nos escuche, que le resulte muy interesante estas reflexiones, estos comentarios, pero sobre todo el aprendizaje y el aprendizaje de un mexicano en el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, compartiendo su experiencia y compartiendo la experiencia de otros países en este interesantísimo tema que es el de cultura tributaria y ciudadanía. Quedamos emplazados, ojalá nos aceptes en otra ocasión platicar porque me queda claro que el aprendizaje que tú nos aportas es muchísimo y no me queda más que agradecerte el haber participado en este Sal y Pimienta. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Muchas gracias, Ale, y muchas gracias, Liper, y agradecemos a todos nuestros escuchas el haber estado con nosotros y próximamente les daremos una nueva noticia porque estaremos programando una próxima cita con Alejandro para platicar más de estos temas bastante interesantes. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro programa de hoy, donde nuestros especialistas nos brindaron un menú fiscal delicioso y lleno de información útil. No te pierdas la próxima emisión, donde seguiremos poniendo la sal y pimienta fiscal, para conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. Esto fue Sal y Pimienta Fiscal, una producción de Digital Signature.